Estamos acá reunidos para presentar el programa de estudios internacionales, el PEI, así apodado PEI. Es un programa que surgió como propuesta del área de política del Instituto del Desarrollo Humano. Ahora voy a hacer los agradecimientos a quienes, ¿no? Pero es un emprendimiento conjunto del Instituto del Desarrollo Humano y de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la universidad, que se propone promover una serie de conversaciones con y entre especialistas de los problemas de la política y de la economía internacional, ¿no? En este momento de tan fuerte trastocamiento del orden mundial. Y antes de pasar a presentar este ilustre panel que tenemos hoy, y que seguro que es el motivo de la concurrencia, quiero decir dos o tres cositas de la importancia de este programa y de la importancia que tiene para nuestra institución, para el instituto que dirijo en este momento, ¿no? Me parece que la necesidad de abrir un programa de estudios internacionales en este contexto parece obvio, ¿no? No tengo que explicarlo, parece autoevidente. Y seguro nos ilustrarán mejor los panelistas, ¿no? Los modos y las dinámicas en que el orden mundial se está transformando requieren que le pongamos a ese problema, a esa problemática, toda nuestra intención, que respondamos a esa interpelación que nos apabulla y que nos desconcierta con tanta frecuencia, los modos universitarios de preguntarnos por estas cuestiones, con nuestros saberes, que siempre son múltiples, que siempre vienen de diferentes disciplinas, con nuestra rigurosidad, que siempre es mucha, con nuestra persistencia en los problemas, y hacerlo, me parece que hacerlo en el contexto de la enorme, digámoslo así, retracción presupuestaria, salarial, económica, a la que estamos siendo sometidas las universidades, y al desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica, me parece que es un gesto contracorriente que vale la pena señalar y felicitar, en donde la universidad no está solamente resistiendo esta situación, sino que abre nuevos caminos, que se propone avanzar, no solamente resistir, no está solamente en la trinchera, está diciendo, bueno, estoy abriendo un programa nuevo, estoy llamando a especialistas de la academia, de la política, para pensarlo colectivamente, para formar a nuestros jóvenes, porque es así que garantizamos, voy a decir algo que parece una obviedad, pero que puede ser, o que va también a contracorriente de los discursos hegemónicos, pero es así como garantizamos el derecho de nuestros estudiantes a formarse en las áreas de investigación y en las áreas del conocimiento que más les interesan. Y este es un área, me parece a mí, ustedes me corregirán, tal vez me equivoco, tal vez lo estoy pensando con ojos un poco de cuando yo me formé, pero es un área que siempre fue un poco elitista. Un área del conocimiento, digo, no es que con esta apertura del programa de estudios internacionales nos vamos a poner una vía directa a Cancillería, digamos, ¿no? Pero siempre fue un área bastante elitista, y me parece que formar a nuestros estudiantes y graduados de esta Universidad del Conurbano en el área de política internacional resulta un gesto democratizador de ese área. Entonces, que no solamente viene a responder, como decía antes, al derecho que tienen nuestros estudiantes y graduados y jóvenes investigadores a formarse en lo que
en el área que les parezca, sino que tiene la ventaja de producir una transformación también en ese área. Que es un avance, me parece, a mí, el área de la política y la economía internacional. Y por eso es que quiero agradecer profundamente a Ricardo Aronskin por esta gran idea, por su compromiso gigante con esta universidad mientras fue profe y ahora como profesor extraordinario, por su afecto, por el área de política, por el instituto. Y por esta idea para seguir construyendo juntos. Gracias a Eduardo Rinesi, que siempre es un gran impulsor de estas travesuras académicas, voy a decirlo así, al modo en que él siempre lo dice, gran invitador a trabajar por la universidad y en particular por esta universidad y al área de política, por supuesto, por haber tenido esta idea, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la primera actividad que da inicio a este programa, titulada La reconfiguración del orden mundial. Hay escenarios previsibles y tenemos un destacadísimo panel que lo tiene por protagonistas al propio Ricardo Aronskin y a Jorge Tayana. Ricardo, bueno, es licenciado en Economía, magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, para quienes no lo conocen. Fue profesor asociado regular durante muchos años del área de política y es actualmente profesor consulto del Instituto del Desarrollo Humano de esta universidad. Hace unos años coordinó el programa de seguimiento de la crisis del orden económico y mundial, mejor conocido como PISCO. Esas son las travesuras de Rinesi, los nombres y las siglas. Esta que le pusiste es más conservadora, PEI, ¿no? Cortita. Y actualmente participa del grupo de estudios y reflexión sobre el pensamiento latinoamericano e internacionalización universitaria, junto con Eduardo y muchos de los colegas que están aquí también, y coordina este programa de estudios internacionales como parte de su plan como profesor consulto, ¿no? Si no lo dije ya, perdón, el programa va a empezar con una serie de reuniones que van a tener lugar acá, en la UNS y en la Sociedad Luz. La Sociedad Luz es una biblioteca popular y universidad popular en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, y en donde la UNS desarrolla una serie de actividades. Es un lugar muy lindo que los invito a visitar, con una biblioteca importantísima. Y como les decía, va a tener varias reuniones y conferencias que van a estar, bueno, obviamente van a ser presenciales, pero también van a ser grabadas por el maravilloso equipo de UniTV, a quien paso en este mismo instante a agradecerles muchísimo, porque bueno, siempre hacen unos registros espectaculares de los eventos y se mueven con nosotros a donde haya que ir. Gracias a Diums por prestarnos la sala, y paso entonces a presentarles también a Jorge Tayana, que es sociólogo especializado en temas de diplomacia y derechos humanos. Fue jefe de gabinete de ministros de Educación de la Nación, profesor de la Facultad de Psicología de la UBA, embajador de nuestro país en Guatemala, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, presidente del Parlamento del Mercosur, senador nacional y ministro de Defensa de la Nación. La editorial Coligüe ha publicado El País que Quiero, volumen de conversaciones con Horacio González. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Antes de pasarles la palabra, quiero agradecer también la presencia
de dos compañeras que nos acompañan, de Mariana Vázquez, directora de Cooperación Internacional de la Provincia de Buenos Aires, y Alejandra Di Franco, directora de la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, siempre presente y acompañándonos en todas estas aventuras y travesuras académicas que hacemos. Así que, bueno, les agradezco mucho. Les voy a pasar la palabra a los panelistas. Vamos a pensar en extensiones que irán entre unos 20 y 30 minutos, según lo deseen, y después abrimos, si les parece, la palabra al público para conversar con ellos. Así que les paso primero, Ricardo. Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias, muy emocionado de ver tanta gente en estos temas que no son tan frecuentes ni tan populares. Me alegra muchísimo. Y bueno, estreno mi post jubilación, pero con muchísimo gusto de estar acá y de seguir estando. Bueno, yo sugerí el título de esta charla y realmente me metí en un problema grande porque hablamos de si hay escenarios y si hay escenarios previsibles. Y yo diría que no. Y terminó la charla. Bueno, pero podemos decir algunas cosas más que sí me parece importante como para ubicar ciertas cuestiones generales. Primero, recién mencionamos lo que hicimos en su momento en el PISCO, en el programa de estudio de la crisis del 2008, que recuerdo que cuando empezó la crisis, acá también en la universidad había una gran motivación y las primeras reuniones que hicimos en torno a eso, vino mucha gente. Y después, a medida que el gobierno de Cristina iba resolviendo los temas y evitando que esto fuera un desastre, la gente se fue tranquilizando y dejó de venir. Son los efectos de las buenas políticas públicas que hacen que la gente no se dé cuenta de todo lo que está pasando afuera. Pero lo que quisiera decir, tomo esto del 2008, porque me parece que ahí hay un problema de fondo, un problema estructural del capitalismo financiero actual, que es que está mostrando síntomas a nivel global de problemas muy severos para seguir funcionando en cierto ritmo de crecimiento y cierta posibilidad de cumplir con la promesa del neoliberalismo formulada en los años 80-90 a nivel global: prosperidad para todos, progreso para todos, todos participan en las mejoras tecnológicas, productivas, un mundo feliz. Ahora que se disolvió la Unión Soviética podemos vivir tranquilos, y desplegar todas las posibilidades que tiene el capitalismo. Y nos encontramos en el año 2008 con una crisis producida en el centro del capitalismo global, muy grave. En general, los analistas de diversas corrientes dijeron: esta crisis es, después del año 30, es la crisis más grave que pasó el capitalismo. Y se salió de una forma muy particular, que fue salvar a todos los grandes bancos del mundo que estaban involucrados en esa crisis, amenazados por la desestabilización. Lo de abajo dejaron que quebrara todo. A la gente que quedó en la calle, sobre todo en Estados Unidos, la dejaron en la calle. A los jubilados que tenían su jubilación en la bolsa de Estados Unidos se jodieron, y así sucesivamente. Los estudiantes que estaban ahorrando en Estados Unidos para poder pagarse la universidad perdieron los ahorros para poder estudiar.
Pero sí se salvó, el Estado norteamericano salvó a los grandes protagonistas del sistema financiero y lo mismo se hizo en Europa. Es decir, la resolución de la crisis fue una resolución muy a la medida de los grandes bancos y ahí tuvimos también una dimensión de la influencia del capital financiero en la política, tanto en la Reserva Federal de los Estados Unidos, en el sistema político norteamericano, como en el Banco Central Europeo y en la Comisión Europea. Es decir, una presencia impresionante de esos intereses a costa de todo el resto. De hecho, casi todos los países del mundo quedan fuertemente endeudados después de la crisis del 2008, cosa que no se resolvió, siguen súper endeudados. Y les quiero decir, nosotros en Argentina estamos como hartos de hablar de nuestra propia deuda externa, etcétera, etcétera. Es pequeña en relación a la deuda de otros países centrales, es pequeña. La deuda de Japón, de Francia, de Bélgica, de Italia, es mucho más grande que la nuestra, en términos relativos. La diferencia es que son países centrales y les dan crédito y a nosotros aprovechan nuestra carencia de fondos para ir arrebatándonos soberanía y capacidades nacionales. Ahora, esa crisis se resolvió a los ponchazos, se resolvió mal. Yo pensaba en ese momento que, por ejemplo, iban a cerrar las guaridas financieras, que se llaman mal paraísos fiscales, ¿no? Hay 82 aproximadamente, hay un listado mundial de cuántos son, donde van los capitales de todo el mundo a no pagar impuestos a los estados nacionales. Yo pensé que con la crisis del 2008 lo cerraban porque era la situación fiscal de los estados era calamitosa, no cerraron nada. Les pusieron algunas condiciones, pero todo eso sigue funcionando. Es decir, el capital financiero sigue gobernando el mundo de acuerdo a sus necesidades y eso plantea un conjunto de problemas muy grandes en materia de soberanía, ya no de los estados periféricos, que la sabemos larga, sino de los países centrales, que están sometidos en muchos casos al capital financiero. El propio Trump, en su primera campaña electoral, la hizo contra los políticos de Washington y contra Wall Street. Y después lo primero que hizo fue poner un ministro de Economía de Wall Street. Es decir, la dominancia financiera es muy grande y eso tiene un montón de problemas. Digo, acá hay que decir algo de Marx. La verdad que una de las cosas que dijo, habló del proceso de concentración y centralización del capital, lo dijo hace mucho tiempo y es así, y no hay cómo revertir esa situación. Sigue ese proceso de concentración y centralización y de desigualdad dentro de los países centrales, dentro de los países periféricos y entre los centrales y periféricos. Todo eso es parte de este no cumplimiento de la promesa del capitalismo neoliberal que iba a haber felicidad y acceso a todo el mundo. Eso no pasa, y lo menciono al pasar porque no tenemos tiempo para hacer una cosa muy larga, pero digo, la brecha tecnológica actual es absolutamente impresionante, dicho especialmente desde América Latina, donde tenemos burguesías completamente desinteresadas con el tema científico-tecnológico. La distancia que se está produciendo entre las economías más desarrolladas y los periféricos es brutal, es tremenda, es gigante. Y plantea ya ciertos temas que pueden ser modificados a condición de grandes modificaciones globales. La segunda cosa que no quisiera dejar de decir, porque me parece muy importante y a veces por el sesgo económico uno se olvida de decirlo, pero es importantísima, es el tema medioambiental. La situación se está poniendo cada vez más grave. Tenemos en el gobierno de Estados Unidos un negacionista del tema, de un tema gravísimo a nivel internacional,
un tema que debería ser abordado en forma conjunta por la totalidad de la comunidad internacional, porque nos involucra a todos. No hay forma de salvarse del desastre que se está empezando a cocinar, que se viene cocinando de hace rato, que se viene advirtiendo, los científicos lo vienen advirtiendo, y por supuesto dentro del marco del capitalismo hay una forma muy particular de pensar esto. La gestión Biden, por ejemplo, lo pensaba en términos de vamos a hacer una reconversión verde de la industria norteamericana y los jorobamos a todos con el proteccionismo verde. Ahora, de todas formas, ahí había cierta idea de que hay que hacer una reconversión tecnológica e industrial que con Trump desaparece completamente. En un discurso inaugural dijo drill, baby, drill, que quiere decir más o menos saquen petróleo, muchachos, sin ningún tipo de problemas. Esto es un tema gravísimo, cada vez afecta más a la economía, no es un problema de los verdes, es un problema que se está volviendo universal, hay desastres climáticos. Nosotros, parte de la derrota de Massa tuvo que ver con la sequía gigante que tuvo el gobierno del Frente de Todos ese año. No es que con eso explico la derrota, pero digo, ahí se perdieron nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares de producción en una sequía. Estas cosas empiezan a pasar, están pasando en todo el mundo, cada vez en forma más desastrosa. Hay un problema que tiene que ver también con cuidar el agua, no se está cuidando el agua. Hay problemas de desertificación. El único país que conozco que está pensando estrategias de desertificación son los chinos. Pero, digamos, estamos con problemas muy serios en ese tema. No hay ningún foro internacional con autoridad que esté planteando en este momento atacar en serio el problema. Esto está descontrolado y es peligrosísimo. Los chinos, por supuesto, hicieron un desarrollo industrial, un despliegue descomunal, en principio desinteresándose de esa cuestión hasta que estuvieron contaminados en forma tremenda los ríos, las ciudades, y ahí el Partido Comunista Chino empezó a tomar una decisión en materia de esto y están revirtiendo en parte. De todas formas, es un gran emisor de gases efecto invernadero. Los dos campeones mundiales son China y Estados Unidos, y por per cápita es claramente Estados Unidos el gran emisor. Eso es gravísimo y requeriría algo que en realidad en los últimos años vimos un retroceso en relación a eso debido a la maldita guerra de Ucrania, que es que les volaron los gasoductos, dejaron de usar gas de los rusos, y en Alemania, como ya habían cerrado las centrales nucleares, empezaron a usar carbón de vuelta, que es de lo peor en materia climática. Quiero decir, ni siquiera estamos yendo a paso de tortuga, pero en la dirección adecuada, sino que es realmente calamitosa la situación y requeriría un movimiento internacional que hoy por hoy no está existiendo. Y bueno, dentro de toda esta cuestión, digo algo que se cae de Maduro, que es, se está disolviendo el orden de posguerra. Lo diría con las palabras que decía el ex canciller norteamericano Blinken, que estuvo hasta hace unos meses acompañando a Biden, que es, hay países que están desafiando el orden internacional sujeto a reglas. Ahora, esas reglas eran las reglas que planteó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Eso se está disolviendo. En palabras de Blinken, había dos países que desafiaban ese orden. Uno era Rusia, el otro era China. Mi impresión en relación a todo esto es que no solamente se está disolviendo ese orden, sino que
un suborden que se generó con la caída de la Unión Soviética, que era la unipolaridad norteamericana, se perdió. Digamos, los felices 90 norteamericanos no los pudieron sostener estratégicamente, y apareció una cosa formidable, que es China como gran aparato productivo global. China hoy, el valor agregado industrial chino es más grande que el de Estados Unidos, más Japón, más Alemania juntos. Es una cosa descomunal. Me imagino que la apuesta norteamericana en su momento, en el 72, cuando Nixon hace contacto con Mao y les ofrece una alianza estratégica, fue, bueno, vamos a introducir el capitalismo en China y las costumbres y los valores occidentales hasta que esa dictadura comunista se disuelva por sus propios procesos internos. Esa apuesta les salió mal, probablemente porque no es una burguesía latinoamericana, sino que es el Partido Comunista Chino. Y el Partido Comunista Chino tiene una estrategia de largo plazo, tiene metas de desarrollo, tiene metas nacionales de muy largo plazo. Y lo que hizo en realidad es una envidia para todos los estructuralistas o dependentistas latinoamericanos que aprovecharon el capital extranjero para aprender, para meterse en los mercados, para desarrollar empresas propias y para finalmente desarrollar ciencia y tecnología propia. Que eso, si uno lee la literatura latinoamericana de hace 50, 60, 70 años, decíamos eso. Hay que hacer eso, decíamos. Bueno, vinieron los chinitos e hicieron eso. Y eso se le escapó a los norteamericanos. Quiero decir, solamente un número. La Unión Soviética, en su mejor momento, nunca fue más del 40% de la economía norteamericana. Hoy la discusión es una discusión metodológica. Hay una medición tradicional que da que Estados Unidos todavía es más grande que China. Hay una metodología, el método de paridad de poder adquisitivo, que claramente China supera largamente a los norteamericanos en capacidad productiva general. Esto es nuevo. Los norteamericanos lo advirtieron hará 20 años que están con esta cuestión de cómo contenemos a los chinos, cómo los debilitamos, cómo los aislamos, cómo hacemos lo mismo que hicimos con la Unión Soviética y que nos terminó saliendo bien. A ver cómo hacemos con los chinos. Todo viene fallando hasta ahora. Con esto no quiere decir que no puedan tener éxito. Digo, todo lo que intentaron hasta ahora, con Obama, con el primer Trump, con Biden, falló. Por distintas razones, no tenemos tiempo, pero no les salió. Tienen esa cosa enorme ahí sentada en Asia. La preocupación norteamericana es cómo mantenemos nuestra hegemonía, nuestro orden que armamos y que no funcionó tan bien. Y da la impresión que hay muchos síntomas de que eso está muy difícil para poder sostenerlo, por varias cosas que China viene desarrollando con mucha inteligencia y con mucho trabajo y con mucha persistencia, y también por saltos tecnológicos que estamos empezando a advertir y que de repente nos dejan completamente asombrados en materia de cambios que están haciendo los chinos de una magnitud que solamente hasta ahora podíamos imaginar que los norteamericanos eran capaces de hacer. Acabo de leer un informe que habla de que Huawei, una empresa sola, va a estar en condiciones de armar ella sola semiconductores, pero todas las piezas de los semiconductores, todo el proceso lo va a poder hacer una empresa china, que está construyendo una ciudad de laboratorio para 35.000 científicos, investigadores y trabajadores. Es una cosa que tiene una potencia tecnológica muy difícil. Ustedes saben que
Estados Unidos lo que adoptó como estrategia frente a Huawei hasta ahora por el 5G es tratar de presionar diplomáticamente a los países para que no adopten esa tecnología. Es todo lo que pudo hacer Estados Unidos. No pudo ofrecer una tecnología alternativa. Entonces ahí hay un tema interesantísimo que se está produciendo delante de nuestros ojos. Los chinos están yendo hacia la introducción de alguna moneda internacional propia, están armando un sistema de pagos internacionales propio. Los norteamericanos saben que eso lo tienen que cortar cuanto antes. Hay una serie de dificultades y ahí digo solamente, ahí aparece Trump nuevamente, Trump recargado, Trump diciendo todos los cañones contra China, dejémonos de joder con Rusia, como decía un general de Alemania antes del comienzo con Ucrania, un general que pasaron a retiro, el tipo decía, pero están locos, Rusia con todo es cristiana, en cambio China es otra cosa. O sea, aislemos a China como elemento ajeno completamente a Occidente. Bueno, algo de eso está flotando, me parece, en la actual gestión norteamericana, de una forma pésima desde mi punto de vista, que es que siempre Norteamérica tuvo una tradición diplomática, nosotros lo hemos sufrido muchísimo en América Latina porque acá recibimos mucho más palos, pero a nivel internacional Estados Unidos tuvo un trabajo muy importante de crear una imagen internacional y hay países del mundo que, a diferencia de nosotros, ven a los norteamericanos como garantía frente a otras opresiones de otros poderes regionales. Eso también lo tenemos que saber. ¿Por qué digo esto? Porque hoy lo que está haciendo Trump es tratando de desactivar el conflicto ahí en Ucrania, diciendo cosas completamente delirantes en materia del conflicto en la Franja de Gaza. Pero es evidente que el tipo quiere enfocar la cuestión en los chinos y de hecho está muy dispuesto a arreglar con todo el mundo algún mecanismo arancelario X y dejar a los chinos como el problema principal. Lo que pasa es que, y acá hago el saltito a América Latina, nosotros que somos patio trasero total de los Estados Unidos, socio comercial principal de Brasil, China. Socio comercial principal de Chile, China. Nosotros no, primero Brasil. Pero digo, países muy importantes de América Latina, principal socio comercial, China. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos tiene muy poco para ofrecer desde el punto de vista objetivo a nuestra región. Sí subordinación, sí ir al pie, sí reducir los vínculos con China, pero incluso en el caso nuestro es imposible romper con China de un día para el otro por la cantidad de lazos económicos en los que está involucrada hasta nuestra propia oligarquía. Entonces, muy complicado el tema de esta operación que quieren hacer los norteamericanos en la zona del planeta que más domina, porque ya África es otra cosa, hay otro juego. Y un comentario muy breve sobre Europa. Lo digo como autocrítica, digamos. Yo tenía una gran consideración hacia los europeos en el sentido que pensaba que tenían cuerpos intelectuales, académicos, burocráticos, muy sofisticados, muy formados, muy preparados. Cuando vi cómo Europa se prendió a la estrategia norteamericana contra la Federación Rusa, dije, pero esta gente ha perdido completamente, ha perdido la capacidad de reconocimiento de sus propios intereses estratégicos. Ahora, Estados Unidos
que cambia dramáticamente de política exterior en el tema y dice, no sé quién es el dictador, por ahí es Zelensky, el dictador no sé bien, que me dé las tierras raras y vemos. Lo interesante del punto es que los europeos siguen como si fuera Biden el que gobierna Estados Unidos y siguen adelante con una cosa de que Putin sería una mezcla de Stalin y Hitler reencarnada que quiere ocupar toda Europa, así que hay que frenarlo ahí en Ucrania antes de que sea demasiado tarde. Es un delirio desde mi punto de vista. Me parece que no se justifica ni en la historia de Rusia, ni en la historia de Putin, ni en la geopolítica rusa, pero para los europeos se ha transformado en un fantasma insólito. Quiero pensar que hay detrás de eso también una idea europea de independizarse de cierta tutela militar norteamericana y finalmente construir las Fuerzas Armadas Europeas que debieron haber hecho hace mucho tiempo, pero como estaban bajo tutela norteamericana, no lo terminaron de hacer. No lo sé. América Latina, yo la veo fragmentada. En alguna época acá en la UNCS teníamos una gran esperanza, una gran ilusión. Cuando hubo una serie de líderes latinoamericanos en una consonancia muy interesante y efectivamente América Latina pareció ir construyendo un cierto espacio autónomo que se fue desintegrando de a poco. Probablemente el caso más dramático seamos nosotros mismos, que tenemos un gobierno neocolonial catastrófico sin la mínima distancia con los norteamericanos. Es una cosa espantosa desde mi punto de vista. Ahora, cuando digo esto, ¿qué digo? Que el lugar de Argentina es dramático en ese sentido, porque rompe el Mercosur, rompe cualquier iniciativa regional latinoamericana, en un momento que México tiene una cabeza más independiente, Brasil está haciendo lo que puede, Petro, digamos, habría socios regionales para una política más independiente y Argentina haciendo de cadete de los Estados Unidos a nivel regional y a nivel internacional. Un último comentario. Yo, en general, cuando uno lee la prensa internacional, lo que prepondera, y algunos chicos que cursaron conmigo quizás se acuerdan, las informaciones son, por ejemplo, hubo elecciones en Francia, está la ultraderecha fascista, peligrosísima, Le Pen, y está el centro moderado, la gente que te deja vivir, que no te persigue, Macron. Alemania. Alemania está los nazis, prácticamente están los nazis, y después están los partidos moderados de centro. Yo creo que toda esa información que se suministra internacionalmente está sesgada. Está sesgada y nos impide hacer buenos análisis de política internacional y de las tendencias internacionales. Cuando Le Pen hace no mucho sacó el 22% de los votos en una primera vuelta, Mélenchon había sacado 18%. Ahora, lo que la prensa internacional te decía es tremendo el avance de los fascistas, así que agarrémonos todos de los políticos de centro. Y cuando uno veía lo que pasaba en Alemania, también había cosas muy interesantes que pasaban a la izquierda de la socialdemocracia. Dicho sea de paso, la socialdemocracia capotó grotescamente en todo el planeta y evidentemente frente a esa caída la derecha aparece con más nitidez. Pero la derecha, esa derecha xenófoba, racista, de un nacionalismo de pacotilla como es el de Bolsonaro, bueno, no ofrece nada alternativo en materia de sistema. Me parece que ahí hay un espacio y hay una oportunidad para pensar otra cosa. Me parece que por razones ecológicas, que por razones de
disciplinar al capital internacional y por muchas otras razones está haciendo falta un movimiento internacional en una dirección de revertir toda esta idea francamente reaccionaria de nacionalismos a la violeta que en el fondo son contra minorías locales y introducir otra idea de humanidad y otra idea de posibilidades. Cierro con algo que me parece básico. Hoy el conocimiento científico-tecnológico nos pone en condiciones de satisfacer las necesidades básicas de toda la humanidad sin ningún problema. Por supuesto que no es lo mismo que decir eso, decir el estilo de vida norteamericano. No es lo mismo. Es satisfacer necesidades básicas para que toda la gente tenga lo necesario para una vida decorosa. Eso es posible hacer, hay un problema de organización internacional que evidentemente hay que resolver, pero me parece que esa es la posibilidad que tenemos de salir de esta especie de juego entre neoliberalismo agotado y autoritarismo de derecha que propone más o menos lo mismo. Bueno, nada más. Bueno, en principio estoy de acuerdo con todo lo que dijo, así que diré cosas o trataré de no ser demasiado reiterativo y buscar otros puntos, pero parto de eso. Ya el pobre San Simón decía en 1831-32 que la riqueza de la humanidad había terminado con la escasez, o sea que la economía no podía ser ya más la ciencia de la escasez, porque había suficiente riqueza como para que todo el mundo viviera decentemente bien. Por algo se llamaba socialismo utópico, porque el pobre hombre era una buena persona. Yo digo que era peronista porque nació el 17 de octubre de San Simón, pero no está probado que sea peronista. No era San Perón. Pero en todo caso, lo que sí es evidente que ahora sí hay un nivel de riqueza suficiente para que todo el mundo tenga una vida decente y con necesidades básicas satisfechas. Eso nos lleva a un punto muy evidente, que es uno de los problemas grandes de la humanidad hoy, que es la desigualdad. Es decir, el problema que tiene todo este enorme progreso tecnológico es que es un enorme generador de desigualdad, y desigualdad, ¿por qué? Por concentración de la riqueza. Y en eso estamos cada vez peor, y la verdad que no está claro cómo hacerlo, por lo menos en el marco tradicional. Quizás haga falta alguna revolución, pero por ahora no hay revoluciones en el mundo. Pero eso no quiere decir que no las haya en el futuro. Pero hoy está claro que la desigualdad es uno de los hechos más aberrantes que hay en el mundo, porque esa desigualdad hace que el señor Bezos haga un cierre Venecia por 3 días para su casamiento y antes manda a la novia a hacer un paseo en el espacio, pero al mismo tiempo hoy o mañana cierran Portofino por 3 días porque un señor de la India, que también se ve que tiene su dinero, hace una boda de 3 días llenando Portofino y llevando a Rihanna a cantar. Bueno, ahora eso es un problema importante. Volviendo un poquito más atrás, lo que enfrentamos es un cambio de época, no una época de cambio. Y eso es un dato esencial y no es un juego de palabras. Estamos viviendo una transformación que tiene un efecto, por supuesto, en las características del capitalismo, pero básicamente tiene una base en la tecnología y en la producción, que yo creo que es algo tan poderoso como fue la primera revolución industrial, o si lo miramos de otra perspectiva y no solo económico, como fue el Renacimiento frente a la Edad Media. Es decir, está cambiando el mundo muy aceleradamente, muy aceleradamente.
Y cambian los paradigmas y cambia la forma en que vivimos y cambia la forma en que se acumula, distribuye y genera el poder. Esto es lo quizás más, para mí, más significativo y que más nos cuesta visualizar. ¿Cómo se acumula el poder hoy? ¿Y dónde está ese poder? Y quizás ese poder ya no es más suma cero, como lo entendimos en general, ¿no? Que si uno 80% y el otro le quedan 20%. Quizás la suma del poder ya no es 100, porque hay transformaciones tecnológicas que puede ser que estén generando poder en donde no existía y amplíe eso. Eso es una cosa que nos cuesta ver, pero eso está sucediendo hace como 40 años. Es decir, en realidad la caída del muro es parte de ese proceso, por supuesto político, pero es parte de esa renovación y transformación tecnológica que empezó por las comunicaciones y ahora se ha extendido a las más diversas áreas y con una gran transformación tecnológica. Eso creo que es lo más distintivo de este mundo. Y dentro de eso, y post caída del muro y post periodo de unilateralismo norteamericano y Fukuyama, que es lo que contaba él, ¿no? Todo va a andar bien, tenemos democracia para siempre, tenemos prosperidad para siempre, solo hay que dejar que las cosas sigan su rumbo. Bueno, ese mito, porque ha sido un mito, no se ha cumplido, es falso. O sea, Fukuyama no tenía razón. Ni ha habido prosperidad para todos, ni ha habido democracia para todos permanente, ni las cosas siguen detrás de la gran hegemonía demócrata liberal que nos tenía acostumbrados, la gran hegemonía o el unilateralismo que impuso Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría. Quiero recordar dos frases, una de Ronald Reagan y otra de Thatcher. Ronald Reagan tuvo una frase fantástica que dijo: el Estado es parte del problema, no es parte de la solución. Eso lo dijo 81, 82. Y la señora Thatcher fue un poquito más allá y dijo: la sociedad, ¿qué es eso? La sociedad no existe, existen los individuos. Eso es lo que está en la matriz ideológica de la ola neoliberal. Pero esa ola neoliberal existe, se desarrolla y triunfa imponiéndose en el mundo porque hay una revolución tecnológica que la ponen en marcha los poderosos. Si vos querés tener un teléfono, ¿dónde conseguís el teléfono? Tenías que ir a pedírselo a ellos, a los poderosos que lo hicieron. O sea, la vanguardia de esa transformación que es la que... Y ahí se acaba. Se acaban las revoluciones, se acaba la expectativa del tercer mundo de alcanzar el desarrollo, se acaba toda esa ola y entramos en esta hegemonía de Estados Unidos que intenta conducir el mundo, sobre todo en los 90, apelando a las conferencias mundiales. ¿Ustedes se acuerdan que hubo muchas conferencias mundiales? ¿No? La conferencia de la Tierra del 92 en Río, donde descubrimos que había un problema. Yo ahí vi aplaudir a Bush, aplaudir a Fidel Castro. Dije, esto es una cosa, el mundo es distinto. Pero en realidad lo aplaudió porque era un hombre educado, Bush padre, estoy hablando. Y Fidel Castro hablaba delante de él en el alto nivel, entonces cuando terminó hizo un aplauso. Pero digamos, vi aplaudir a Bush, a Fidel Castro. Era una cosa rara. Pero lo cierto es que esas conferencias siguieron. En el 93 fue la Conferencia de Derechos Humanos en Viena, donde terminamos con la división entre derechos civiles y políticos y económicos y sociales, que era entre capitalismo y socialismo más tercer mundo. ¿Se acuerdan? Que la Declaración Universal es una de 48, pero en el 66 tuvieron un tiempo para ponerse de acuerdo, no se pusieron de acuerdo, hicieron dos convenciones. La Convención de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. O sea, ahí se unifica en Viena en el 93, el mundo avanza. En el 94 tenemos la Conferencia de Población del Cairo y queda todo arreglado y regulado muy bien. En el 95
gran éxito en la conferencia de Beijing para el avance de las mujeres, y ahí de verdad se lograron por primera vez avances importantes en la búsqueda de la igualdad de la mujer. Y siguieron así las conferencias. Yo me acuerdo de la última, y la quiero citar porque fue en Durban, la conferencia contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Esa conferencia se hacía en Durban por Sudáfrica, se había terminado el apartheid, era el momento del tiempo. Bueno, la conferencia fue la primera que salió mal. Tan mal salió que no hubo declaración y que le echaron a Mary Robinson, que era la alta comisionada de derechos humanos y es presidente de Irlanda, porque anduvo todo mal. ¿Y por qué anduvo mal? Por dos temas. Uno, por el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí, como se decía entonces, porque los árabes estaban más comprometidos. Y el otro, porque los grandes países colonialistas, sobre todo el Reino Unido y Holanda, no querían reconocer la posibilidad de reparaciones en relación al tráfico de esclavos. Eso le había costado 50 millones de vidas en África, pero ellos consideraban que pagar no se paga. No, pagar no. En la época que era distinto. Ustedes vieron que ahora un país pagó, ¿no? Alemania pagó por la masacre de los Herero y de los Nama en Namibia. Lo pagó, hizo un arreglo y apostó a una reparación de no sé cuántos millones de euros. Pero fue el primero, eso ahora, este año, fin del año pasado. Esa conferencia de Durban se da en el 2001 y yo fui y volví el 8 de septiembre, o sea, 3 días antes del 11 de septiembre. Lo que quiero señalar, llegué a Buenos Aires, a los 2 días fui a dar clase en la Universidad de Quilmes, que yo daba, y vio que ahí voy en el auto, y me dicen, una avioneta chocó contra un edificio de la... Después la avioneta no era avioneta, y cuando llegué fui al bar y vi que había otra avión, no avioneta, y digo, bueno, acá cambió. O sea, quiero poner esto para mostrar que no es el ataque de las torres el que desencadena una nueva época, sino que ya esa crisis estaba presente. La política del unilateralismo de Estados Unidos dominando el mundo y haciendo una política para todos ya estaba en crisis. ¿Por qué estaba en crisis? Bueno, porque efectivamente los frutos del neoliberalismo no estaban al alcance de todos y algunos empezaban a protestar. Ni de la democracia ni del liberalismo. Nosotros fuimos, América Latina y sobre todo América del Sur, vanguardia en eso. Somos la primera zona que consistentemente dice, no nos gusta esta democracia. La democracia no se decía delegativa como la llamaba Guillermo O'Donnell, pero era eso, era una democracia que solo se votaba, que estaba lejos de la gente, y se produce una serie de movimientos populares y triunfos de nuevos líderes que dicen, en vez de pedir golpismo, como se había pedido antes en décadas anteriores, dicen, no, queremos más y mejor democracia. Esa es la solución. Acuérdense, eso fue el 2001. Ahora no sé si la situación es la misma, pero en ese momento la crítica a la democracia pasaba por profundizarla, no por deteriorarla, digamos. Y acompañaba eso una crítica al modelo económico, al neoliberalismo. Acá nos hartamos del neoliberalismo, cosa que no ha sucedido en otras partes del mundo, porque nosotros tendemos a pensar que la transición a la democracia y el decálogo de Washington fue para nosotros. No, fue para todo el mundo. Y se aplicó en África, y se aplicó en Asia, y se aplicó en Europa del Este. Y los de Europa del Este siguen siendo abanderados de eso. Aman, los países bálticos aman el neoliberalismo, la apertura económica y el fin del comunismo, porque se independizaron de la Unión Soviética, entraron a la Unión Europea y son la vanguardia contra Rusia en la Unión Europea. Son los más, todos los ex-este son los más
activos o los más violentos incluso contra Rusia. Como pensar que podían poner a Ucrania dentro de la OTAN o de la NATO y pensar que Rusia no iba a reaccionar. A mí no se me ocurre meterme en una jaula de un tigre para ver si tomo un poquito de agua. Eso no voy a la casa del otro, lo miro desde afuera, pero bueno. Entonces, ahí el mundo cambia políticamente. Empieza a verse un fenómeno que se va a comprobar en lo que señaló él, en la crisis del 2008. En la crisis económica del 2008 es como que se agota ese periodo neoliberal, que tuvo consecuencias políticas muy serias, porque en el medio de eso, no quiero usar la palabra traición, pero en el medio de eso, quien no se opone, quien acompaña, es la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, con la tercera vía, acompaña ese proceso neoliberal y finalmente se quema en el mismo fuego que se quema el sueño neoliberal. Y eso estalla en el 2008, claramente. Y ese 2008 señala además el punto, siempre es arbitrario eso, pero el punto de inflexión de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Es decir, ahí comienza la declinación. A partir de ahí Estados Unidos, la primera potencia mundial, que lo sigue siendo, en lo militar seguro, en lo tecnológico está disputado, en lo comercial está disputado, pero sigue siendo un país poderosísimo, 20 y pico % del Producto Bruto. Después de la guerra llegó a ser 50% del Producto Bruto, pero bueno, Europa estaba destruida, ¿no? Pero ahí comienza el proceso de declinación. Ahora, ¿qué significa esta declinación? Significa que vamos a pasar de un mundo unipolar probablemente a un mundo multipolar. Nosotros creemos que vamos a un mundo multipolar. Pero cuidado, las declinaciones llevan su tiempo, no es que es una cosa que va de un día para el otro, se cayó y se acabó. No. Quiero decirles que lamentablemente el Reino Unido está declinando desde el fin de la Primera Guerra Mundial, hace 1918, y nosotros seguimos esperando por Malvinas y los señores son bastante fuertes aún. Ha pasado más de un siglo de eso. O sea, la declinación es un proceso que puede llevar tiempo. Pero lo que está claro es que esa declinación ya ha comenzado. Y por eso también está el conflicto en Estados Unidos y las divisiones dentro de Estados Unidos y los conflictos que parecen los nuestros, tanto que los dos partidos son iguales, son lo mismo, están en todo de acuerdo. Bueno, ahora parece que no. Parece que no y tienen niveles de virulencia que nosotros hasta imitamos, bueno, por el seguidismo, pero hay un problema interno serio en los Estados Unidos. Porque, entre otras cosas, el salario real no aumenta hace como 50 años. Y porque cada vez es más difícil para un chico pagarse el college o conseguir una vivienda propia. Están, en ese sentido, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, los problemas, sobre todo de las clases medias, son bastante similares. Ninguno puede comprarse una casa, ninguno puede aspirar a un trabajo muy estable, y todos tienen muchas cosas bastante parecidas en cuanto a limitación. Entonces, desde el 2008 está claro no solo que empieza una era distinta, que empieza la multipolaridad, sino que es como el movimiento de las placas tectónicas, los cambios en la correlación de fuerzas, que tiene varios elementos. Europa por un lado, parte de África, el Sahel está haciendo una cosa muy particular, antiimperialista, sobre todo antieuropea, en donde sacan gobiernos democráticos amigos de las potencias coloniales o neocoloniales y ponen gobiernos militares rarísimos. Yo vi el otro día una filmación de uno de los nuevos, de Burkina Faso, y entonces hacían un acto en un estadio
y había la bandera de Burkina Faso y una bandera rusa. Y uno dice, con el frío de Rusia y el calor de acá, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver. Tiene que ver, entre otras cosas, porque la Wagner, la famosa paramilicia esa de Rusia, además de todo lo que vimos de Ucrania y del avión que le estalló al señor que era el jefe y todo eso, tiene mucha participación en República Centroafricana, en Mali, en Burkina Faso. Es decir, pasan cosas distintas, lo que quiero decir con eso. Ahora, lo que tenemos por delante, creo yo, es la consolidación de este mundo multipolar. Ahora, eso no va a ser ni sencillo, ni sin contradicciones, ni sin tensiones, y seguramente tampoco sin conflictos abiertos y casi seguro guerras. Eso es lo que hay. Y eso es lo que fue el mundo casi siempre. Si uno mira el mundo en las últimas décadas del siglo XIX, desde la guerra franco-prusiana en Europa hasta el botín colonial y hasta el arreglo de Berlín del reparto del mundo, terminó todo eso en la Primera Guerra Mundial, no terminó en una fiesta, ¿no? O sea, es probable que se multipliquen los conflictos. Y algunos conflictos van a ser violentos. Y tienen una característica los conflictos actuales. Y es que cada vez más se orientan a matar la población civil. Es decir, a rendir al enemigo. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras. Iban los soldados, se ponían de un lado, los otros se ponían del otro, se mataban con enorme entusiasmo, y el que se quedaba sin fuerza primero perdió la guerra. Eso le pasó a Alemania. Pero la población civil, nadie destruyó Berlín ni nadie destruyó París. Bueno, ese modelo de guerra acabado. La guerra es contra la población civil, porque lo que se busca es, como en toda guerra, y como ya enseñaba Clausewitz, hay que quebrar la voluntad de combatir del enemigo. Y de eso se trata, ganar la guerra. Por eso yo me acuerdo, el general Westmoreland, que tenía un problema con el nombre, porque Westmoreland se puede traducir con más tierra para el oeste, y el señor estaba invadiendo Vietnam, entonces, y era norteamericano, entonces no lo ayudaba el nombre para la tarea. Pero él era el jefe cuando fue la ofensiva del Tet de 1968, que hace Vietnam del Norte y el Vietcong. Esa ofensiva incendió medio Vietnam del Sur, y el general Westmoreland siempre consideró que había ganado la ofensiva, porque ellos habían matado como 50.000 vietnamitas, y los vietnamitas habían matado 10.000 norteamericanos, y ellos habían recuperado la ciudad de Hue, la base de Da Nang. Entonces siempre pensó que había ganado, y había perdido. ¿Por qué perdió? Porque se quebró la voluntad de combatir de Estados Unidos. A partir de ahí Estados Unidos dijo, bueno, esto no tiene arreglo, vamos a prepararnos para irnos. Y del 500.000 de soldados que tenían en el territorio, más 500.000 afuera en la islita, empieza el repliegue. Entonces, las guerras tienen que ver con la voluntad de combatir del adversario. Y eso, por eso es una guerra, y por eso tenemos todo este desarrollo de las guerras híbridas y las guerras que tienen que ver con elementos muy diferentes a los que conocimos tradicionalmente. Lo de China es muy importante, es impresionante. Yo puedo contar una anécdota ridícula en contra mía. Yo fui a China en visita oficial en el 2006 como canciller. Y entonces la visita tenía una serie de cosas. Me llevaban, por ejemplo, a varias universidades a inaugurar las áreas latinoamericanas. Entonces al final le pregunté al partido que iba conmigo, digo, ¿por qué me hace inaugurar tantas áreas? No, porque queremos conocer América Latina con nuestros propios ojos. Es decir, que no nos la cuenten más ni los franceses, ni los americanos, ni ustedes. Si no queremos verlo con nuestros propios ojos. Bueno, muy bien. Pero la anécdota era otra. Me llamaban de una empresa y querían que yo fuera a la empresa. Y había estado en el 2004, había estado la visita de Hu Jintao a Buenos Aires, y se había armado todo el lío de los chinos y los 20.000 millones, y si que eran chinos de Hong Kong, y al final no estaban los 20.000 millones, fue todo un lío.
Entonces yo decía, no, ¿será que estos chinos que me llaman son una oficina y voy a quedar como un tarado? Entonces dijo, lo voy a llamar a Néstor. Le digo, entonces lo llamé. Le digo, Néstor, tengo un problema. Acá tengo una invitación de una empresa que no conozco, que se llama Huawei, y que me dicen que vaya. Y no sé qué hacer, porque no sé si no es una chantada. No, no, me dice, andá, yo los conozco. Sí, sí, tienen un pequeño programa de telefonía rural acá en Santa Cruz. Ah, qué bueno, le digo, entonces voy. Sí, andá. Bueno, fenómeno. Arreglé, y te juro, ¿verdad? Yo además de los que se suponía que sabía más de China. Entonces marcho, arreglamos y voy. Entonces la compañía no tiene la sede en Beijing, yo estaba en Beijing, pero tiene una sucursal en Beijing. Entonces voy y el edificio, un edificio que estaba atrás, como a 30 metros, y antes había una explanada hasta la calle. Para el auto, me voy a bajar, aparece un señor de la empresa que me recibe, entonces yo, por decir algo, miro el edificio y digo, ¿qué edificio nuevo? Y el tipo me dice, no, tiene 8 años. Bueno, yo llevaba unos folletos sobre energía. Y entonces subo al piso 16 con la delegación, era el piso del directorio, había 3 o 4 del directorio, el vicepresidente, el jefe de no sé qué internacional, y nos empiezan a cortar. Y entonces hablaba de los puertos, ¿qué puertos hacen esto? Y dice, hasta que me explicó, no, nosotros hacemos los ports for the USB to IBM. Ah, le digo, IBM le decían los puertos. Dice que ahí el asunto va. Ya empecé a guardar los papelitos míos. Hasta que me contaron, ¿y cuánta gente trabaja acá? No, somos 31.000, me dicen, pero 16.000 ingenieros. Ya está, ahí me entregué, me quedé callado, escuché las explicaciones, dije muchas gracias y volví. Bueno, lo que quiero señalar con eso es la velocidad y la fuerza de ese desarrollo, enorme. Fui al hotel y el televisor Haier, yo no sabía, es el televisor más vendido en el mundo desde hace años, uno no sabe ni que existe. Bueno, es el televisor Haier. El gran cambio se produce con la crisis del 8. Con la crisis del 8 los chinos comienzan a reflexionar y en su 13º plan quinquenal hablan de las 2 circulaciones. Los tipos ven y conversan con los coreanos, con los que no se llevan bien, pero los dos se llevan peor con Japón, así que entre ellos se entienden mejor. Y se dan cuenta que no pueden apostar solo al desarrollo hacia afuera, ¿no? El modelo de crecimiento, mercado exportador primario, ya nos contó Ferrer que eso terminaba mal, digamos, lo sabíamos nosotros mucho. Pero ellos lo descubrieron ahí. Y entonces decidieron mantener eso, pero empezar a aumentar el consumo interno y la producción para el consumo interno. Entonces yo les pregunté, bueno, pero entonces van a aumentar el salario. No, me dijeron, no podemos empezar aumentando el salario porque si no aumentamos los bienes de capital va a haber mucha inflación. Claro, le dije yo. Entonces ahí todos se dieron cuenta que yo era argentino. Claro, le digo. ¿Y qué van a hacer? Van a empezar por las cosas que tienen menos valor agregado. Los garments, los textiles. No, me dice, vamos a empezar por la robótica y por la nanotecnología. Pero ¿cómo van a empezar por la robótica y la nanotecnología? No, la textil, todo eso se lo dejamos al sudeste asiático, a Vietnam, a Tailandia, a Myanmar. No, nosotros vamos a concentrarnos en lo otro. Pero no es que quita trabajo eso. No, me dicen. Al principio quita trabajo, después da mucho más trabajo. O sea, bueno, eso es lo que hicieron. Cumplieron con el plan quinquenal. Porque entre otras cosas, y esto es una afirmación que voy a hacer, que es polémica, todo el mundo dice que China es un ejemplo de capitalismo exitoso. No es capitalista China. China es un país socialista. Por la sencilla razón que tiene mecanismos de mercado capitalista obvio.
pero la dirección de la producción y de la sociedad está en manos del Partido Comunista. No hay empresario que maneje la política. Es el partido el que maneja a los empresarios. Un poquito distinto a los de Estados Unidos y a los de Europa, que si bien hay mediaciones con el Estado, claramente es distinto. En China el que manda es el partido, que tiene 93 o 94 millones de miembros. O sea, lo del socialismo con características chinas es verdad. Tiene una peculiaridad que no se simplifica diciendo, no, eso es todo lo mismo porque hicieron la zona. El problema es que no solo es China, y yo creo que no hay que caer en la idea de un nuevo mundo bipolar. Eso es falso. No hay un mundo bipolar, hay un mundo multipolar. Y en eso está Rusia, por supuesto, que tiene un crecimiento económico más chico, pero tiene un cierto poderío militar un poco fuerte. Está la India. Yo vengo la semana pasada de la India, que casi me agarran a tiro con Pakistán. Claro. Tuvimos que salir, pero en serio, el avión desvió la ruta y se fue por el Océano Índico, subió por Arabia Saudita para eludir Pakistán y después se metió en Irán, considerando que es un lugar seguro para volar, porque el otro no andaba. Yo decía, bueno, el mundo está un poco cambiado. La India, que ya tiene más gente que China, y que tiene niveles de desarrollo tecnológico impresionantes. Lo que pasa es que es como China tiempo atrás y sin revolución. O sea, es mucho más federal, no es unitario como China, que toda la burocracia es la misma. Es más parecido a nosotros, tienen sus liderazgos locales, en otra dimensión, pero eso es más. Pero al mismo tiempo yo estuve en Hyderabad, que tiene millones de habitantes, que tiene es la sede de las farmacéuticas, es la sede de la inteligencia tecnológica de las IT, es la sede de parte de Bollywood. Es una ciudad que ha creado ahora un centro financiero y uno lo mira y dice, es una cosa tremenda. En el medio de la ciudad es más tercer mundo, digamos, si es que se habla de tercer mundo. Pero es otro, pero al mismo tiempo uno se da cuenta que eso está en una transformación bestial. Y edificios poderosos, que no son solo luxury, sino son opulent. Sí, los edificios opulent para vivir, o sea, una residencia de mil. Bueno, pero tenemos Turquía. En India está Modi, que es un nacionalista hinduista, muy agresivo con los musulmanes, pero que ganó las elecciones al Partido del Congreso. En realidad es un proceso similar, pero el hinduismo al de Erdogan, ¿no? Partidos de origen religioso que en el gobierno se radicalizan o se vuelven menos tolerantes con los opositores y con los otros sectores. Pero está Turquía también como una potencia emergente. Turquía está metida en parte de Irak, en Siria, en un montón de lados. Norte de África también. El norte de África, sí, están metidos. Se metieron en Libia, se metieron en varios lados. Indonesia, que es un monstruo que crece, es el país con más musulmanes del mundo. Son solo creo que 270 millones. El segundo país creo que es Pakistán. Y el tercero es la India, o el segundo es la India. La India echaron, ¿se acuerda? Hicieron la partición de la India con esa independencia no violenta, que la partición contó entre 2 y 4 millones de víctimas por las masacres que se armaron entre musulmanes y hindúes. Y quedaron los pakistanes y la India. Pero la India tiene todavía unos 160 o 170 millones de musulmanes adentro.
O sea, es una minoría, claro, porque son 1.400, pero es mucha gente. Bueno, la India, Indonesia, Turquía, Rusia, China, hay Irán, que está con un lío bárbaro, pero es un país poderoso. Yo me acuerdo una vez en Rusia, conversando con ellos, estábamos hablando de la guerra Irak-Irán, que había terminado, creo, pero hablábamos de eso. Y yo di una frase que daba a entender que comparaba Irán con Irak. Los rusos me miraron y me dijeron, no, Irán es una potencia regional, Irán no. O sea, era como confundir Brasil con Paraguay, digamos. Era una... No le sonaba. Pero Irán también es un país importante. En África hay países muy numerosos, con perspectivas conflictivas, como tiene Etiopía, que el premio Nobel lo primero que hizo es una masacre de los tigris. Nombraron un premio Nobel presidente del país para que llegara a la pacificación. Y lo primero que hizo es desplazar a la minoría tigris y producir una matanza de 500.000 de personas. Pero está terminando su represa famosa, la represa del Renacimiento de Etiopía, que toma el Nilo y si negocian más o menos razonablemente con Egipto, que quería destruirlo porque afecta el Nilo, es un país importante. Y después América, tenemos Brasil y tenemos nosotros, que somos un desastre hoy, porque estamos conducidos a la autodestrucción por parte del gobierno, por su subordinación a Estados Unidos y a Israel y al Reino Unido, pero además porque no deja en pie nada, así como él dijo, es un topo que viene a destruir el Estado. No solo el Estado, también quiere destruir la posibilidad de integración latinoamericana, es decir, quiere destruir todo lo que pueda. Pero yo creo que somos un país con buenas perspectivas en el mediano plazo, eso sí, yo soy optimista. Nos va a costar mucho deshacer los entuertos que deje este señor, mucho. Pero si uno mira en perspectiva el mundo y piensa en el cambio climático y piensa en la ubicación estratégica de Argentina, yo creo que estamos bastante bien. Somos un país extenso, con buena alimentación, con buena cantidad de agua, no en el oeste, pero sí en el resto, es decir, el Paraná no se va a secar por ahora. Y tenemos, creo, un hecho que sí vale la pena considerar porque hace más importante a la Argentina, y es que el Atlántico Sur, la Antártida, las islas y el paso interoceánico, en este siglo van a valer más de lo que valieron desde que se abrió el Canal de Panamá. Hasta el Canal de Panamá, que es con la Primera Guerra que se abre, Buenos Aires era un puerto muy importante, porque había que cruzar por ahí. En 1915, ustedes se acuerdan que hubo otra guerra de las Malvinas, ¿no? Que es una guerra naval entre Alemania y el Reino Unido. El Reino Unido hunde los barcos alemanes y por esa razón la mayor cantidad de cadáveres que hay alrededor de las Malvinas son alemanes, porque murieron como 2.000 alemanes en esa batalla. Yo creo que por distintas razones, los recursos naturales renovables, es decir, la pesca, el krill, bueno, todo lo que sabemos que hay, más los recursos no renovables, sobre todo los nódulos minerales del fondo del mar, más la posibilidad del petróleo y del gas, tanto nosotros que ahora tenemos una plataforma continental extendida hasta las 350 millas, tenemos posibilidades extraordinarias. Y también con la Antártida. O sea, la Argentina va a estar en una buena posición geográfica, porque va a estar lejos de los conflictos, y si hacemos las cosas bien, podemos en un tiempo, no tenemos problemas demográficos, que es otro problema serio. La demografía está afectando mucho a algunos países. China ciertamente, la estrategia de un hijo fue un desastre, por eso ahora están en 2 y en 3. Pero varios países tienen ese problema. Rusia tiene ese problema, casi toda Europa, Italia, España, tienen un problema serio demográfico. No lo tiene Estados Unidos, salvo que sigan expulsando extranjeros, migrantes.
Y la Argentina tiene por ahora un bonus demográfico por los próximos 20 años. Bonus demográfico significa que va a tener jóvenes en edad de trabajar y mujeres en edad de procrear en una proporción alta como para reproducir la fuerza de trabajo y la sociedad. Ese problema demográfico es un problema casi tan serio como el del cambio climático. Se le da todavía menos importancia, pero lo cierto es que nunca la humanidad ha tenido una situación de envejecimiento y de natalidad prácticamente negativa como tiene ahora, ¿no? La natalidad tiene que ser 2.1 para mantener la población de un país. Hace falta 2 para ser 1, 2.1 porque siempre. Y Italia creo que tiene 0.4. O sea, dentro de 20 años va a haber 20 millones de italianos menos, a menos que traigan migrantes. Bueno, no sé por qué la primer ministro será atacado de no traer los descendientes italianos, que es la forma más fácil, siendo ellos tan racistas, de superar el problema. Pero bueno, ya veremos. Lo que digo es, el tema demográfico es importante, o sea que yo hablo esto a favor de la Argentina para no considerar que estamos perdidos y somos ya listos. No, estamos en un buen lugar, estamos lejos de las peores zonas, tenemos muchos recursos naturales, todos nos quieren llevar todo, pero bueno, lo que tenemos que tener es un gobierno que defiende el interés nacional, por un lado, para que no lo saqueen, y segundo, que tenga la capacidad de distribuir la riqueza favoreciendo a la mayoría y no a una pequeña élite que ya sabemos cómo se ha comportado con el país a lo largo de toda su historia, porque lamentablemente no tenemos una élite muy patriota. Lo que hace es, en todo caso, se va a Uruguay y para no pagar impuestos. ¿Qué otro tema? El cambio climático, un dato. Este es un dato nuestro. Ustedes saben que Argentina es el primer país del mundo que abrió una base permanente en la Antártida, en las Islas Orcadas. Es una base meteorológica que la abrió el presidente Roca en 1904, después del rescate de la expedición sueca y eso. Esa base desde 1904 mide la temperatura en las Islas Orcadas, que está debajo del paralelo 60, o sea, ya está en el sector antártico. Desde 1904 hasta el año pasado, o hasta hace 2 años, la temperatura en las Islas Orcadas había aumentado 2 grados. Yo no entiendo nada de climatología, pero sospecho que si creció 2 grados en ese periodo en las Islas Orcadas, que está al lado de como una barra de hielo o una heladera, razonablemente cerca de los trópicos o en el Ecuador, es probable que haya crecido más. Eso es casi seguro. Entonces, tenemos una revolución tecnológica en marcha a la cual es inevitable subirse y tener una parte de eso, porque de lo contrario vamos a ser totalmente subordinados. La ventaja de esa revolución es que parecería, por lo menos es lo que yo veo, que es más fácil, es decir, requiere enorme inversión, requiere mucho desarrollo, pero al mismo tiempo es más fácil de apropiar. Los chinos fueron muy buenos en eso, pero creo que en general es una tecnología que se puede difundir más fácilmente, ya sea imitar, copiar o transferir, de acuerdo a la... Es decir, creo que era más difícil hacer una siderúrgica en mediados del siglo XIX que hacer desarrollo de ingeniería para computación y para estas cosas ahora en el siglo XXI. Me parece que esa es una ventaja, creo que es más apropiable. Ahora, termino con esto, tenemos que tener una estrategia porque lo que está haciendo este gobierno es destruir y hacernos más difícil todo el futuro. ¿Por qué? Porque rechazó formar parte del grupo de países que con un enorme montón de conflictos, los famosos BRICS o BRICSA,
están tratando de armar una base de orden, un sistema muy interesante porque es flexible, no impone, coordina, busca el interés común y nosotros rechazamos estar. Piensen que en ese grupo está India y está China, que son dos países que tienen una competencia y un enfrentamiento histórico. Histórico es que hace unos años ellos tienen una zona de la frontera en Himalaya que no está bien delimitada y entonces había conflictos armados, se tiroteaban, muchos incidentes. Entonces hace unos años decidieron que esos incidentes había que terminarlos y desarmaron a los soldados de ambas partes. Llegaron a un acuerdo y desarmaron a los soldados chinos y a los soldados indios para que no hubiera... Bueno, el año pasado hubo 20 muertos a palos entre los dos grupos. O sea que, fíjense que no es fácil la relación. Sin embargo, conviven en los BRICS perfectamente y hacen una estrategia. Y lo peor, la India, China apoya a Pakistán, la India está enfrentada con Pakistán. Estados Unidos ataca a China o presiona a China. La India hace un acuerdo con Estados Unidos para estar con Australia y Japón. Y todo eso se puede manejar, por supuesto con tensiones, pero se puede manejar. O sea, la estupidez que hizo Argentina es un error estratégico. Y eso ya que ella mencionaba que eran los 20 años del ALCA, cuando dijimos no al ALCA, partíamos de un análisis, pero muy convencidos, Néstor estaba muy convencido, Cristina también, pero ahí estaba muy, yo trabajaba con Néstor, yo era el delegado argentino, en que nosotros no teníamos que entrar, primero porque la economía norteamericana era competitiva con la nuestra, es decir, el Mercosur no entró el Paraguay, era una estupidez entrar, y además no ofrecían nada, como son ellos. Pero además, nosotros estábamos muy convencidos entonces, en el 2005, que lo que venía era un mundo multipolar. Era un mundo multipolar. Y en eso tuvimos razón. Es estúpido que no lo aprovechemos ahora y que, porque además la multipolaridad tiene que ir acompañado por la integración regional. Porque para que se te escuche la voz, tenés que tener una voz fuerte. Y así solito como estamos ahora, no nos escucha nadie. Sí, nos miran porque somos el payaso del circo. Pero digamos, no es esa la situación. Tiene que haber una estrategia multilateral fuerte, como en los BRICS, con autonomía, con presencia, con relaciones igualitarias, y tiene que haber una integración regional que te ponga de pie para negociar con más fuerza frente al resto del mundo. Yo he visto las reuniones CELAC China y son penosas, porque son 33 países en 33 mesas hablando con 33 chinos. Que no hemos logrado nada. Bueno, ya nos falta mucho, pero vamos a hacerlo. Lo que sí, les cuento una última anécdota de Brzezinski. Brzezinski es un tipo que fue muy famoso, murió hace poco, escribió un libro que anticipó la caída de la Unión Soviética, que se llamaba La Era Tecnotrónica, que lo publicó en 1970. Y dijo, la Unión Soviética va a caer. ¿Por qué? Porque se está iniciando una revolución tecnológica que ellos no van a poder empardar. 1970. Yo, cuando leí el libro en el año 71, todavía estaba estudiando, dije, este es un polaco anticomunista que vive en Estados Unidos, de toda macana. No, el señor tenía razón. Lo volví a ver en China en el 2013, ya viejito, y trataba de convencer a los chinos que era bueno que Estados Unidos estuviera en Asia. Cosa que para los chinos es difícil de comprender y de aprobar, pero ahí vemos los recursos de Brzezinski. Brzezinski explicaba lo siguiente: ¿ustedes creen, le decía al público chino, que el mundo es el problema es el hegemón? No, dice. El hegemón del siglo XIX fue Napoleón, el hegemón del siglo XX fue Hitler. En el siglo XXI no va a haber hegemón. El peligro no es que haya un hegemón, el peligro es el caos, porque si no hay nadie que manda, todo ese mundo multilateral puede
terminar en el caos. O sea, esa era la argumentación. Frente al caos, lo que hay que hacer es los BRICS, es decir, mecanismos que actualicen el sistema multilateral, que está muy, muy arrumbado, digamos, ¿no? Oxidado, y al mismo tiempo que le dé una vuelta de tuerca, como sería lo de los BRICS. En conclusión, lo que vienen son tiempos interesantes, como dirían los chinos, tiempos difíciles, pero creo que el signo de los tiempos está. El pasaje del unilateralismo al multipolarismo va a continuar, podrá haber marchas, retrocesos, pero va a continuar. La urgencia de Trump es lógico, el que declina quiere pelearse pronto, antes de tener menos fuerza. Y el que está creciendo dice, no, déjame tomar más leche, digamos, quitar más. Ellos no toman leche, los chinos tienen problemas con la lactosa, pero digamos, alimentarme, sí, como no han tomado nunca leche, entonces tienen problemas. Pero entonces los chinos obviamente van a retardar cualquier enfrentamiento en lo posible, hasta que todos sean más fuertes y los otros más débiles. Y señores como Trump quieren venir a boxear ahora, a ver, no le van a hacer caso y lo van a enredar. Y nosotros tenemos una oportunidad, pero primero tenemos que recuperar el gobierno, para un gobierno por lo menos nacional, y al mismo tiempo tenemos que tener una voluntad transformadora y recuperar, no solo defender las riquezas, sino defender la mayor riqueza que tenemos, y por eso es interesante la universidad, que es la capacidad y el conocimiento de nuestra gente. La destrucción del sistema tecnológico y científico argentino es de los peores daños que puede causar este gobierno, que tiene por objetivo exactamente eso. Así que, bueno, a la pelea, a defender lo nuestro y finalmente venceremos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hice mal de coordinadora, ¿no? Pues no quería cortar a ninguno, estábamos todos mirando, pero también nos quedan unos minutitos para hacer preguntas y comentarios, y he visto muchas caras de gente con ganas de participar, de preguntar, asintiendo. Sí, Javier. Sí, quería preguntarle a Tayana, no tanto como ex canciller, más como por su experiencia en el Ministerio de Defensa. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos realmente de cuidar nuestras riquezas? Pero no pienso tanto en la situación actual, ¿no? Sino en posibles migraciones. Usted planteó la cuestión del cambio climático, y cuando uno ve el mapa del grupo intergubernamental, el mapa mundial, Argentina no va a ser tan afectada, pero va a ser afectada por las migraciones. Sí. Este fue un país que en parte fue un país organizado en parte con una estrategia de inmigración. Así que ese no es el principal dificultad que nosotros podemos enfrentar. Puede no ser muy sencillo, pero nosotros en eso creo que somos un país bastante ejemplo en el mundo. Es un país que absorbió muchísima inmigración, que tuvo mucho mestizaje, que tuvo una conquista como fue toda la conquista, terrible, pero que sin embargo tiene un nivel de convivencia y de mezcla
que es muy bueno. Yo creo que hay pocos países en el mundo que tienen ese nivel de integración en una cierta identidad que es inventada, porque no es ius soli, no somos alemanes porque estamos en Alemania, somos argentinos porque se decide ser argentino y estamos acá. O sea que sí va a haber dificultades, pero creo que si uno mira las últimas experiencias, son buenas. Nosotros tenemos una migración permanente de hace años de Paraguay, de Bolivia, en el sur en parte, aunque en menor cantidad de Chile, de uruguayos, de brasileros en parte, de venezolanos que vinieron por toda la diáspora venezolana, y la verdad que no se dan los casos de racismo expreso, no andan quemando barrios ni quemando gente por la calle, digamos, que es lo que está pasando y va a pasar más en el resto del mundo. Eso es lo que tenemos que... Al contrario, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir nuestra experiencia, porque en líneas generales es buena. Por supuesto vamos a encontrar casos horribles, pero en general no somos un país... Yo vengo de la India, donde no se entienden entre las distintas provincias. Tienen una versión son 12 y otra 24 idiomas oficiales. Se entienden, tampoco se entienden en hindi, porque no todos hablan hindi. El hindi es un idioma indoeuropeo, así que deberíamos entenderlo mejor nosotros, porque del indoeuropeo deriva el hindi, deriva el latín, derivan las lenguas romance. Pero donde yo fui, a Hyderabad, no es indoeuropeo, hablan lenguajes tamiles, que son dravidianos, pero no tienen nada que ver con indoeuropeo. Es como el asunto del vasco y del finés en Europa, que son los únicos dos idiomas de Europa que no son indoeuropeos. O sea, yo creo que tenemos posibilidades. Y además tenemos un territorio grande. En cuanto a la experiencia de defensa, lo que tenemos que evitar es lo que está intentando hacer el gobierno, que es transformar las Fuerzas Armadas en un agente auxiliar de la policía. López Murphy lo dijo con gran claridad. Para Fuerza de Seguridad Fronteriza tenemos la Gendarmería. Punto. El ejército tiene que dedicarse a otra cosa. O sea, hasta con López Murphy he logrado coincidir en ese aspecto porque lo dijo con total claridad, lo dijo bien. Jaunarena dijo algo parecido, pero en realidad lo decía para poder cambiar la ley, que es otra cosa, digamos. Pero digamos, sí necesitamos evitar que las Fuerzas Armadas se transformen en una fuerza de seguridad o en una Guardia Nacional, que es el objetivo de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que haya Fuerzas Armadas de verdad en la Argentina, por eso se opuso tanto a la compra de los aviones chinos. Y nos vende los F-16, que son muy buenos, pero Chile también tiene F-16, los misiles quedan en Estados Unidos y los aviones acá. No cree que tengamos que tener Fuerzas Armadas porque entiende que la protección la dan ellos hemisféricamente. Y eso es lo que tratan de arreglar en acuerdos y en cosas. Yo te doy la protección hemisférica, vos dedicate a luchar contra el narcotráfico, los delitos complejos, todo eso. Eso es una batalla que hay que dar, porque además en buena parte de las fuerzas de centroizquierda hay un sentimiento antimilitar bastante bien ganado en la historia argentina, pero que es un error alentar, porque nosotros tenemos que tener fuerzas armadas que tengan capacidad de disuasión, no para pelearse con nadie, sino para decir, mirá, estos no están regalados, no podemos hacerlo. Y eso implica tener una estrategia de inversión y en un país con muchas necesidades eso no es sencillo de resolver. Pero somos un país extenso, lo que es una ventaja. Somos un país, es difícil secesionarse en la Argentina. Porque ¿quién se va a secesionar? ¿Córdoba?
Mendoza quiere, pero Mendoza perteneció a la Capitanía General de Cuyo, que dependía de Santiago de Chile. Y se tuvieron que sumar al virreinato de Río de la Plata, pues no funciona eso. No funciona eso. Yo tengo un pariente que vino en 1602 a Mendoza de Chile y se quedó. No anda eso. Somos un país de llanura, o sea, difícil de ocupar, enorme en su extensión. Ahora, tenemos que aprovechar nuestras fortalezas y tener una estrategia para eso. Yo insisto, no solo la defensa, sino el paquete científico-tecnológico, porque contra eso están yendo y eso nos está produciendo una diáspora de talento argentino afuera que es grave, al mismo tiempo que buscan devaluar la formación interna, negando recursos no solo a las universidades, sino también a la educación primaria y secundaria, con lo cual cae la calidad y entonces es un retroceso grande, porque lo que sí necesitamos es mucho capital humano. Bueno. Bueno. Si les parece, como tenemos unos pocos minutitos antes de terminar, hagamos un par de preguntitas más y después cierran panelistas. Sí. Yo, tenía varias, pero bueno, prometo una sola. Ricardo, me quedé pensando en las dos exposiciones de cómo estaba esto de la brecha tecnológica cada vez más amplia, ¿no? En la que nos vamos quedando atrás. Ahora, yo me quedaba pensando, ¿qué perspectivas hay de acortar esa brecha tecnológica en un contexto en el que me parece que los países de Latinoamérica cambian rotundamente el rumbo al elegir gobiernos que no piensan continuarse y que parece ser una tendencia que no vaya a cortarse, de que un día vamos a estar acá y otro día vamos a estar allá? Digo, ¿qué perspectiva hay de acortar esa brecha tecnológica o cómo se aprovecha este poder, este multipoder, que se me escapa la palabra, para aprovechar y acortar esa brecha tecnológica? La hice lo más corta posible que pudiera. Le dejamos a Leandro hacer la segunda pregunta y Bueno, gracias a los dos primero. Para cualquiera de los dos la pregunta. Estaba pensando, ya que hablamos de previsión, de tecnología y de China, si tenemos algo o sabemos algo de qué planes tiene China para Latinoamérica. Estoy pensando en la tecnología en general, pero en particular en el 5G, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que los chinos piensen en algún momento en compartir el 5G o de extender a algunos países con los que se hagan tratos esa tecnología? Bueno, toda política pública y más de ambiciosa, requiere tiempo. Requiere tiempo porque tenés que formar gente, comprar equipos, investigar, armar, bueno, lo que se hizo con la CONEA en su momento, son décadas. Cuando fue lo del COVID, terminó la pandemia y Argentina estaba ahí nomás de ya tener la vacuna propia. Es decir, hubo un proceso de aprendizaje relativamente rápido que tenía que ver con que un SAM venía trabajando en ciertas cosas. El INVAP para ciertas especificidades estaba pensando entrar en el tema de los microchips. Habían pensado que por ahí se podían poner un piecito en esa cuestión. Sabía también yo que había áreas del Estado donde se estaba trabajando mucho en el tema drones, y los drones tienen funciones de paz y funciones de guerra, de ofensivas. Todo eso, eso estamos en condiciones de desplegarlo, y muchas otras tecnologías que no son del tipo occidental, no trabajan sobre ese paradigma, pero sí sobre cuestiones alimentarias, cuestiones de salud. Hay mucha
Viste, nosotros, la publicidad nos lleva más para el lado chino-norteamericano, pero hay muchísimas otras tecnologías vinculadas al buen vivir que también podemos desarrollar. Eso requiere, vos no podés tener un sistema bipartidista, patria, colonia, patria, colonia, patria, colonia, porque no vas a ningún lado. Ahí hay un problema de fondo, que si Argentina no lo dirime, sigue eternamente en esta cosa de traemos los científicos, después los desfinanciamos y que se vayan. La segunda vez que los querramos traer te van a decir, no voy, no voy. Entonces ahí hay un tema muy de fondo, muy político, muy fundamental, que hay que resolverlo de alguna forma, porque digamos, cuando vos estudias todos los casos de desarrollo más o menos exitoso, que sobre todo están en Asia, pero digamos, Brasil también, digamos, desde Getúlio hasta los 80 son 50 años de industrialización, entonces ahí, viste, tenés un efecto, por eso Brasil es novena potencia mundial. Nosotros no podemos seguir en esta cosa de construcción, destrucción, construcción, destrucción, no vamos ni a la esquina, por eso supongo que este intento es más profundo como para generar ya una especie de hecho consumado de país bien subdesarrollado, bien sin futuro, bien desalentado. Me parece que todavía no están en condiciones de lograrlo, pero la verdad que están en peligro un montón de cosas que hay que defender muy, muy, muy firmemente, ¿no? Y sobre lo de la pregunta era si podíamos hacer... Mira, digamos, los chinos tienen como una cosa internacional muy clara de a dónde quieren ir ellos. Y hay experiencias que no son muy buenas donde ellos para ciertas cosas mandan a su propio personal, no comparten tecnología, es decir, van ellos con sus técnicos, hasta con sus propios obreros en algunos casos. Es decir, es como una cosa injertada. Ahí depende mucho de cómo se negocie, qué grado de interés tengan los chinos en vos y a partir de eso cómo vos aprovechás eso para sacarle cosas a los chinos, aprendiendo de ellos, en el sentido de que ellos dicen capital occidental venga a China, en principio atraído por la dulzura de la mano de obra barata, pero después los tipos sacan conocimiento de eso y están en condiciones de replicar. Bueno, algo de eso tendría que estar en nuestra cabeza si no queremos ser otro satélite chino, digamos. La idea no es cambiar de amo, digamos, ¿no? Un comentario. Sí, eso está clarísimo, digamos. Y bueno, eso tiene que ver también con esta famosa batalla cultural en la que estamos inmersos, ¿no? O guerra cultural, más que batalla. En donde el establishment que apoya a Milei ha decidido comprar esa ofensiva y tratar de destruir una Argentina que creo que es ni siquiera peronista, digamos, es un poco preperonista, es post-crisis del 30, ¿no? Es decir, ya después de la crisis del 30 hay edificios grandes, sí, hay una idea de generar un cierto Estado y ellos quieren ir atrás de eso. Cuando dicen 100 años es 100 años. Y yo creo que es peor, porque ni siquiera es Roca siendo horcada, es un poquito más atrás. No harían una educación pública como la ley 1420, digamos, no. Es un poquito más... Ahora, esa batalla hay que darla, y ellos están haciendo un experimento extremo. Bueno, nosotros creo que tenemos que ser capaces de tener también una respuesta lo suficientemente extrema y alternativa como para que o nos ganan ellos o ganemos nosotros, pero terminemos con esta especie de empate permanente
donde si vamos a hacer lo que hacen ellos, pero un poquito menos, ya lo hicimos, no fue mal. No se puede. Ahora, para eso hay que desarrollar alternativas que tengan seriedad y que puedan convencer a la mayoría de la población, porque si no te van a mirar y te dicen, bueno, estás loco, fenómeno, buena onda, pero no. Entonces, eso es un tema importante. Y eso requiere, eso sí tiene que ver las universidades y los debates y todo eso. Y hay que hacerlo. Y por eso es importante también debatir lo internacional, porque digamos, lo que tenemos que tener perspectiva es de cómo están jugando los diversos actores. Lo que él contaba de China, cuando lleva a su gente. Bueno, ese fue el modelo que usó para toda la expansión de China en África. Bueno, nosotros no somos África, hay que explicarle a los chinos y necesitamos otra cosa. Y pedimos otra cosa a cambio. Ahora, yo quiero saber de la estación de observación del espacio profundo de Neuquén, cuánto de ese 10% utilizó el INVAP. Temo que nada. No, el INVAP no, perdón, la CONAE. La CONAE. No, el INVAP es otra cosa. Creo que la CONAE no ha utilizado prácticamente nada. Porque ni siquiera tienen ganas de ir a vivir ahí. Bueno, eso es un problema de nuestra política y de por qué la CONAE ha quedado siempre tan subordinada a la política de sujeción de desarrollo que le ha planteado Estados Unidos. Eso es una pregunta para hacerse. Distinta a la INVAP, distinta a la CONEA en su buenos campeonatos. Lo de Huawei, los que quieren el G5 de Huawei es Clarín. Por lo menos ellos eran los más interesados. Así que tienen alguna fuerza acá adentro también para hacerlo. Yo no estoy seguro de que esa batalla esté perdida, no por Clarín, digo, me refiero a lo de Huawei. Lo que creo que tenemos que tener más cuidado es con todos estos modelos de Starlink, de todas estas redes de pequeños satélites, que yo no entiendo nada de esa tecnología, pero yo sospecho de esa tecnología. Sospecho que es una tecnología que es fácilmente o espiable o copable y es más fácil de atacar. Me parece que deberíamos apostar más al desarrollo más tradicional que habíamos hecho con el ARSAT y eso, y buscar fortalecernos ahí. Ahora, todo esto es cierto, la ofensiva contra China es cierto, pero China el otro día en la reunión del G20 inauguró el Chancay en Perú, la base, el puerto de Chancay, que es un puerto enorme, y lo hicieron y todo el mundo se mandó a guardar y nadie dijo nada. Entonces, creo que hay espacios. Tenemos que tener la capacidad política para generar la fuerza para llevarlos adelante. Eso me parece que es lo decisivo que hay que hacer ahora. Y para eso sí hay que debatir y hay que romper esta lógica de que en vez de debatir se mandan insultos, porque eso nos lleva a un plano en donde perdemos. Pues para insultar ellos tienen los medios, tienen los lugares y nosotros perdemos si la batalla no es una batalla de ideas. Es difícil, pero me parece que esa es una de las cosas centrales y para eso tenemos esta retaguardia extraordinaria que son las universidades que se han creado en los últimos 20 años y que creo que son un polos de poder y de creación de conocimiento y de opinión que hay que usarlas y fortalecerlas. Muy bien, bueno, con esa reflexión me parece que nos tenemos que ir, nos tenemos que quedar con esa reflexión. Les agradecemos mucho a los dos y muy especialmente a Jorge Tayana por venirse hasta acá